Señor, dice Fátima que si la puede dejar entrar, por favor. Muy bien, buenos días a todos nuevamente, ¿verdad? Hicimos un tiempo de espera para los ausentes. Ya están por acá. Este día, chicos, en literatura, pues vamos ya a nuestra última semana de clases del periodo número 3, como ustedes saben. Y vamos a desarrollar pues el último contenido asignado para este periodo. Y es ahí donde vamos a hablar un poquito sobre este tema que tienen acá en pantalla, el cual pues es sobre el prerrenacimiento, ¿verdad? Vamos a hablar sobre esa etapa de transición entre el prerrenacimiento y ya cuando pasamos a el renacimiento. O sea, la etapa de transición, como les digo, hace referencia a la Edad Media y al Renacimiento. Vamos a iniciar entonces, chicos y chicas, con el contenido socioemocional, ¿verdad? Como todas las clases, vamos a hablar de él, vamos a hacer una retroalimentación de lo que hemos estado hablando las clases anteriores. Por ello, pues es necesario que usted vaya, busque sus apuntes y pueda comentar en la clase. La participación de la clase va a ser muy importante y a través de ella voy a ir tomando la asistencia de este día. Haremos el desarrollo del tema y una pequeña pues actividad, ¿verdad? Que les voy a explicar en qué consiste, la cual desarrollaremos ya el día de mañana en la hora clase. Empezamos entonces con el contenido socioemocional. Usted sabe que esta semana pues estamos hablando de las técnicas para poder manejar el estrés. Pero primero, quiero preguntarles, ¿ustedes saben qué es el estrés? Emilio Morales me ayuda por favor y me dice, ¿qué entiende usted por estrés? O lo que usted ha escuchado o cómo es el estrés. Entonces, le escucho. Vamos a ir tomando así, ¿verdad? Pautas para que ustedes puedan explicar lo que opinan. Acuérdese que si usted se equivoca, no importa. Estamos acá para poder aprender unos de otros y es importante. Si yo me equivoco, no pasa nada. Aprendo, todo lo contrario, ¿verdad? Yo aprendo. Vamos a ver, Emilio, me ayuda por favor y me dice, ¿qué entiende usted por estrés? ¿No está? ¿Andrea? ¿Andrea? Tampoco está. ¿Eric? Tampoco está Eric. Estoy pasando lista. Al mismo tiempo que ustedes van a participar en la clase. ¿Ah? Amanda. Hola. Hola. ¿Qué entiende usted por estrés? Vamos a ver. Creo que el estrés es como un sentimiento emocional o tensión física, no sé, y que puede, ¿cómo le explico? No sé. ¿Sí? ¿Usted alguna vez ha sentido, por ejemplo, que diga, ay, estoy estresada?
¿Sí? Sí. Sí, ¿verdad? Y el estrés, vamos a ver, ¿a qué se referirá entonces, Wendy? ¿A qué se referirá el estrés? Vamos a ver. No. Tatiana, Mande. ¿a qué se referirá el estrés? Para usted, ¿qué es? Es un estado, una emoción, como un cansancio mental provocado por exigencias en alguna cosa o algo así. Muy bien, y ustedes saben que podemos tener estrés, ¿verdad? Y no solo un estrés, digamos, académico, también podemos tener un estrés emocional, un estrés de sentimientos, un estrés físico, y este estrés pues nos va a nosotros acumulando, ¿verdad? Ese exceso de sentimientos que a veces forma parte de nosotros mismos y es difícil de explicar. ¿Por qué es difícil de explicar qué es el estrés? Pero sí es fácil cuando yo digo me siento estresada, ¿verdad? ¿Por qué me siento estresada? Pues por una variedad de cosas. Puede ser por tensión, por angustia, por ansiedad, por nerviosismo, por tener un pensamiento que me haga sentir a mí un aspecto de frustración o de furia, ¿verdad? Entonces, en el estrés, chicos, nosotros vamos a encontrar un sinfín de cosas. Ese sinfín de cosas nos va a ir, ¿verdad? Deteriorando física, emocionalmente, pero por eso es importante que tomemos en cuenta algunas técnicas para mejorar el estrés, ¿verdad? ¿Cómo podríamos nosotros hacer estas técnicas? ¿Alguno de ustedes se recuerda? Hemos hecho varias técnicas en las tutorías, por ejemplo, ¿verdad? ¿Cuáles serían una de esas técnicas? Ajá, ¿quién me ayuda? Díganme una técnica para mejorar el estrés. No sé, pues no estar tan enojados. Tal vez pueda ser como algo que nos guste hacer, por ejemplo, no sé, alguna forma, algo como, no sé, si nos gusta dibujar, podemos dibujar para desestresarnos. Exacto, ¿verdad? Podemos nosotros hacer una infinidad de cosas que nos van a ayudar, como ustedes bien dicen, a mejorar física, emocionalmente. El dibujo, ¿verdad? Es una buena opción. Yo recuerdo también que hay como una terapia que se dibujan como mandalas, que se hace coloreo, ¿verdad? Y ahí pues vamos nosotros ya desestresándonos, bajando ese nivel de tensión que muchas veces tenemos. También este día pues quiero decirles que hay que aprender a tener límites. Si nosotros no tenemos límites, muchas veces el estrés se nos va a acumular. Debemos de saber organizarnos, organizar lo que tenemos que hacer, mantener un equilibrio, ¿verdad? De esto, cuál es lo primordial que yo voy a hacer y si esto es algo secundario, pues lo dejo para después. Pero muchas veces hacemos lo contrario. Vamos dejando, ¿verdad? Las cosas estar, y cuando ya tenemos que hacer es lo que en realidad debemos de entregar o está pendiente, lo vamos dejando de lado. Y eso nos empieza a acumular el estrés, un dolor en el cuello, un dolor en la espalda, en los hombros, dolor de cabeza, dolor de estómago, constante decaimiento, sueño, ¿verdad? Entonces son formas que nosotros podemos utilizar. Usted sabe, usted se conoce, ¿verdad? ¿Cuál es su habilidad? Por ejemplo, ya mencionaban el dibujo, el coloreo, pues si usted escribe, ¿verdad? Algo, relájese, haga un poquito ahí de respiración constante para poder ir manteniendo.
Yo sé que es difícil, chicos, pero no imposible, ¿verdad? Entonces los invito a todos y todas a que busquemos día con día formas para poder manejar el estrés. Ver una película, un video, una actividad que a usted le llame la atención y sepa que con esa actividad usted se va a relajar. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que vamos a hacer día con día, ¿verdad? No solo en esta hora clase, no solo en las horas clases que vienen, sino todos los días. Y también, pues, es importante hablar. Si usted se siente mal, enfermo, decaído, hablar con la persona que tenga confianza, que tenga más cerca, para comentarle y de esa manera buscar soluciones también a sus problemas. ¿Ah? Bueno, vamos entonces a continuar. Les pido por favor que tengan su cuadernito en la mano, vayan haciendo anotaciones, apuntes. Si usted tiene alguna duda sobre el tema, hágala, ¿verdad? No dude ni un minuto. Si hay preguntas, expréselas. Muy bien. Empezamos entonces, chicos, hablando sobre la época del prerrenacimiento. El prerrenacimiento, pues, es esa etapa de transición entre dos momentos históricos. El primero de ellos es la Edad Media y el segundo es el Renacimiento. La Edad Media, pues, llega, como usted ya sabe, hasta finalizando ya el siglo XIV, ya en el siglo XV se conoce como la etapa de transición, la etapa donde comienza del prerrenacimiento. Y en este siglo, pues vamos a ver nosotros que los valores de la época medieval empiezan a aparecer ya de una forma diferente. Todos esos valores, esa mentalidad que se tenía es muy diferente. Y empieza a valorarse algo que va a anunciar una nueva forma de vida, que tiene que ver propiamente con la época renacentista. En la Edad Media, pues el centro de todo giraba en relación a Dios. Ya en el Renacimiento va a girar en relación al hombre. Y esta etapa, que está entre medio de estas dos épocas, pues la vamos a ver nosotros caracterizada por una nueva clase social, que ya habíamos mencionado anteriormente cuando hablábamos de los estamentos sociales, que estaban, ¿verdad?, divididos en la Edad Media en los privilegiados y los no privilegiados. Tenemos dentro de los no privilegiados al pueblo, pero más adelante este pueblo se divide y da pie a la burguesía y al campesinado. En la época prerrenacentista, los burgueses, ¿verdad?, van a tener mucha importancia. Aquí va a florecer el comercio. Acuérdense que los burgueses pues eran la clase acomodada, ¿verdad?, que tenían riquezas, vivían pues de la artesanía, era de la arquitectura, hacían el trabajo de los funcionarios del pueblo y se empieza con esta sociedad a desarrollar una nueva cultura. Se consolidan las primeras universidades, ¿ah?, y así el saber, el aprendizaje ya no solo estaba a cargo de los monasterios, sino que también sale, ¿verdad?, y se empieza a divulgar por todas partes. Se hace una mirada hacia el pasado en el arte, en la literatura, centrando esta atención específicamente en el hombre, en su existencia en el mundo, en lo terreno. Y los escritores de esta época prerrenacentista van a empezar a mostrar, a relatar los temas sobre la fortuna, la muerte, el disfrutar la vida, que se va a ver ya beneficiado o se va a ver ya desarrollado en la época renacentista. Hablando pues un poquito, ¿verdad?, de la época histórica, vamos a comentar que el prerrenacimiento se da entre, primero, el periodo de la dinastía de los Trastámara, en el año 1369, como podemos observar en la separata, y termina con el reinado de los reyes católicos en el año 1516.
Y acá pues ya vemos esos rasgos propios de la cultura renacentista. ¿Cuáles son esos rasgos? Pues primero tenemos la existencia humana, ¿verdad? Y esas inspiraciones que buscaban en la antigüedad clásica, porque el Renacimiento, chicos, es esa etapa que nace en el siglo XIV en Italia. Entonces ya tenía, ¿verdad?, ese preámbulo, esa antesala de dónde surgió y que llega a ser influenciada dentro de la literatura en España. ¿Qué podemos decir de la época prerrenacentista? Primero, pues que en la literatura se van a olvidar los cantares de gesta, van a desaparecer el menester de clerecía. Recordemos que los cantares de gesta pues eran esas hazañas, ¿verdad?, de los grandes héroes de la historia, como el mío Cid, que entonaba, que cantaba, lo que hacía un guerrero, ¿verdad?, sobre las hazañas de los héroes. El menester de clerecía pues era una escuela literaria que trataba sobre temas de Dios, de la Virgen, de la Iglesia, de los santos, el aspecto religioso. Y el poeta pues eran los clérigos. La vida social, política, cultural tuvo muchos cambios. Entre estos cambios que podemos ir observando entre ese, digamos, paso a una época prerrenacentista que venía de la medieval, vamos a ver que se agudizan los conflictos sociales y políticos. ¿Qué significa esto? Que aquellos héroes, como el mío Cid, pues ya no eran un sentir colectivo. Las cortes de los reyes y de la alta nobleza ya se empiezan a desplazar a las ciudades y los escritores tuvieron un papel muy, muy importante en esta sociedad. Los reyes y los nobles se empezaron a interesar por la literatura. La cultura se consideró también que era un saber imprescindible para poder ejercer el poder. Se creció, ¿verdad?, el interés por la vida humana en sí misma. Ya no solo se valoraba lo que el hombre hacía, sino lo que pensaba, lo que hacía también. Es por ello, pues, que vamos a ver que ya la literatura de la época va a ir cambiando y va a ir mostrando, pues, aspectos importantes en la sociedad y que lo podemos ir viendo reflejado a través de, primero, la poesía, ¿verdad? Porque en esta época la canción popular tradicional que ya se estudió anteriormente se empieza a hacer como una división. Primero tenemos la poesía de transmisión oral que se va a manifestar con el romancero y tenemos también la poesía culta que se puede pues marcar, ¿verdad?, con el cancionero. Estos dos son parte de la poesía del siglo XV, la poesía de la época prerrenacentista. ¿Cómo vamos a hacer? Acuérdense que la literatura comienza, ¿verdad?, de esta forma, oral, y posteriormente es que se van ya anotando, haciendo apuntes, se van haciendo manuscritos de todo lo literario. En la literatura del romancero, esta continúa con los temas de la antigua épica, o sea, de héroes, de historias guerreras, algo legendario. En la poesía culta ya vamos a ver nosotros que aparecen nuevos temas. Estos temas podían ser a través de la poesía trovadoresca del amor cortés. ¿Qué significa esto? Pues este tipo de literatura nos va a mostrar ese sentimiento de dolor, de desesperanza que tiene un enamorado para poder alcanzar el amor de una dama y que esta dama pues encarna para él todas las perfecciones que pueda haber en el mundo. En segundo lugar, la poesía de esta época también se va a ver identificada por los temas morales y estos van a basarse en proponer modelos de virtud inspirados en la antigüedad clásica. ¿Cuál era el estilo que tenía? Pues era la complejidad en la forma, ¿verdad? Y ahorita vamos a ir viendo cada una de ellas. Empezamos hablando con la poesía de transmisión oral, el romancero.
El romancero se da a finales del siglo XIV. Es una poesía popular que se dio, ¿verdad?, con un conjunto de poemas cantados con estructura narrativa y métrica propia. Por esta parte, vamos a ver que muchos de estos romances van a contar las hazañas de los grandes héroes de la época medieval. De eso tratan los romanceros. Y luego, los cancioneros, por su lado, vamos a ver que se recogen, ¿verdad?, a partir ya de autores. En la poesía de transmisión oral con los romanceros, pues no tenemos nombres todavía de autores, ¿verdad? Nombre, apellido, pero ya en los cancioneros sí podemos empezar a ver que acá esta poesía fue recogida por diferentes autores en una antología que se tituló, pues, Los Cancioneros. El cancionero más célebre es el Cancionero de Baena, escrito en el año 1444. ¿De qué temas trataba? Pues de amor, de fortuna, la sátira política, que usted ya sabe que una sátira es hacer burla, ¿verdad?, o hacer algo como de risa, en este caso sobre la política. También nos va a hablar de las consideraciones de la moralidad, sobre la ambición y la codicia. ¿Cuál era el estilo? Usted ha estudiado también las figuras literarias, las figuras retóricas, y aquí podemos ver varias de ellas. Los cancioneros van a tener muchas paradojas, muchas antítesis, juegos de palabras, ¿verdad?, como en el ejemplo que nos expresa en este momento sobre la obra El Comendador Escribano. Dice: ven muerte tan escondida, que no te sienta conmigo, porque el gozo de contigo no me torne a dar la vida. Ven como rayo que hiere, hasta que ha herido no se sienta su ruido, por mejor herido quiere. Así sea tu venida, si no desde aquí me obligo, el gozo que habré contigo me dará de nuevo vida. ¿Verdad? Entonces, en el poema que hemos leído, el autor está haciendo referencia a dos términos opuestos. ¿Cuáles son esos dos términos, chicos? ¿Quién lo identificó? ¿Cuáles son los dos términos que hace como una contradicción, un contraste, una antítesis? ¿Cuál será? Vamos a ver quién lo ha identificado en estos versos. Fíjense bien, nos está hablando de paradojas, de antítesis, juegos de palabras. Y aquí hay una antítesis. Miren, aquí se las estoy señalando. La muerte y la vida, ¿verdad? Está representando también el sentimiento de amor. Aparecen nombres ya de escritores muy importantes en la época, como Íñigo López de Mendoza, también conocido como el Marqués de Santillana. Este escritor, pues les comento, que llevó una vida, ¿verdad?, política y militar, que también unió o compaginó, como nos dice la separata, con la vocación que él tenía por las letras. Se dedicó a ser un político, a ser un militar, pero también a escribir, porque eso le apasionaba, le gustaba mucho. Dentro de las obras mayores de Íñigo López de Mendoza, podemos mencionar a Comedieta de Ponsavías contra Fortuna. Estas obras, las obras del escritor, eran muy extensas, ambiciosas y solemnes. Y podemos identificar, ¿verdad?, que todo esto estaba recogido en los ideales de su época. Eso es lo que marca, ¿verdad?, la vida de Íñigo López de Mendoza. También se encuentra Juan de Mena. Juan de Mena, pues, escribe una obra conocida como Las 300, que es Laberinto de Fortuna. En esta obra él está haciendo una meditación sobre la fragilidad de los logros de la humanidad. También exalta cómo es que este hombre, ¿verdad?, hace una lucha constante contra la adversidad que se le está presentando en su momento. Luego vamos ya a ir viendo que dentro de
la prosa, hay otro escritor también, y tal vez usted ya esta obra literaria le parezca un poco más familiar, ya ha tal vez leído un fragmento, ha escuchado de ella. Es una obra de los clásicos, ¿verdad?, de la época, que es tal vez un poco más frecuente, y es la Celestina. El autor de la Celestina, pues, es Fernando de Rojas, pero Fernando de Rojas encuentra, ¿verdad?, esta obra que en su primer momento se publica en el año 1499 y se dividió en 16 actos. Bien, el escritor Fernando de Rojas toma esta obra de autoría que hasta el momento pues no se sabe de quién, pero él la retoma y la culmina hasta convertirla en una edición ya de 21 capítulos. En esto, pues vamos a ver la división, ¿verdad?, de cómo es que Fernando de Rojas da culmen a esta obra clásica de la literatura española de la época prerrenacentista. Fernando de Rojas estudia Derecho en la Universidad de Salamanca. En ella, pues, se formó en todos los aspectos, tuvo una formación humanística, era de origen judeo-converso, o sea, que era de una familia judía, pero que se convirtió al cristianismo, los llamados cristianos nuevos. Esta condición, pues en aquella época no estaba muy bien vista, ¿verdad?, por los cristianos viejos, pero él, pues, siendo así, a pesar de todo ello, sigue, ¿verdad?, adelante con su escrito. La obra La Celestina, pues, les comento, se lee en 8º grado, es una obra que hace, ¿verdad?, una crítica también a los criados que muchas veces traicionan a su amo por interés. ¿Alguno de ustedes ya ha leído o ha escuchado La Celestina, chicos? ¿Quién me cuenta? A ver. Ninguno. Bueno, espero que tengan un poco de curiosidad, ¿verdad? Y empiecen buscando, leyendo, y el otro año pues disfruten esta obra literaria. La Celestina pues trata de una vieja alcahueta, como se le llama, que hace un hechizo para enamorar a Melibea y a Calisto. Calisto estaba obsesionado con Melibea. Él decía estar enamorado de ella y contrata pues a Celestina para que le ayude a que Melibea se enamore de él. Ella hace este conjuro, este hechizo con engaños, va a la casa de Melibea a pedirle algunas cosas que tenía ella para que le sirvieran, ¿verdad?, en el conjuro, y hace que Melibea quede perdidamente enamorada de Calisto. Pero la trama, pues, de la obra literaria no es solo eso, sino que también empiezan a tener el rol los criados, ¿verdad? Pármeno, Sempronio, Elicia, el Areusa, que tienen una gran ambición. Los criados, pues, terminan matando a la Celestina, ¿verdad?, Pármeno y Sempronio, porque ella no quiere compartir las ganancias que obtuvo del hechizo que le hizo a Calisto para enamorar a Melibea de él. Entonces, la trama por eso en un principio se llamaba Tragedia de Calisto y Melibea. Y así pues va sucediendo que al final de la obra pues es una tragicomedia, porque a través de sucesos trágicos, pues esta obra también está hecha para ser representada. Entonces, chicos, concluyendo, ¿verdad?, con lo del tema de la época prerrenacentista, ya vamos a ver nosotros en el otro periodo la época del Renacimiento. Esa época que inicia, ¿verdad?, con el descubrimiento de América en 1492. Y que estos escritores, Juan de Mena, Íñigo López de Mendoza, Fernando de Rojas, fueron muy importantes para esa visión que cambia rotundamente de una época medieval a una época renacentista. Antes de pasar al siguiente punto, yo ya he hablado mucho,
quiero escucharlos a ustedes, que me digan alguna pregunta, algún comentario, alguna duda que tengan, por favor. Es importante, ¿verdad? No sé, ¿alguien me puede decir? Hola. Caballeros, señorita, les escucho. Bueno, si no hay comentarios, ¿verdad? Que acuérdense que es importante que ustedes estén participando de la clase. En conclusión, pues, es eso, ¿verdad? Esta época de transición, como les decía, vamos pasando de una época de la Edad Media, ya adiós a los cantares de gesta, adiós al mester de clerecía y una bienvenida ya a los aspectos que tienen que ver con la humanidad, con el centro de todo que es el ser humano, su descripción, sus sentimientos, sus emociones, todo eso lo vamos a ir viendo reflejado ya en la época renacentista. Antes de concluir la clase, vamos a pasar al siguiente punto. Les recuerdo, chicos, que quiero hacerles, ¿verdad?, algunos comentarios sobre la actividad evaluada que tuvimos la semana antes de vacaciones. En esta semana, pues en la hora clase, a ustedes desde que iniciamos se les dio tiempo para que se organizaran en el proyecto STEAM, que trabajaran en la clase, se les dio observaciones de mejora, algunos los acataron, otros no. Pero quiero que usted revise, ¿verdad?, que su trabajo haya cumplido con los criterios de evaluación que teníamos. También es un trabajo formal. Tiene que llevar su portada, su cuadro de análisis, la coevaluación y la autoevaluación, ¿verdad? Si usted cumplió con todo eso, si usted en el cuadrito no solo puso pocas cosas, ¿verdad?, referidas al cuadro que usted estaba haciendo la comparación entre las leyendas del Salvador con los cuentos del Conde Lucanor, debía de ir, ¿verdad?, en la parte de relación muy bien explicado la escena de el cuento y la escena de la leyenda donde usted encontró esa parte. No solamente enunciar en 2 o 3 palabras la relación, sino que explicar, justificar con sus palabras el por qué usted lo dice, ¿verdad?, lo sostiene y lo ha hecho de la manera en la cual lo ha hecho. Los felicito porque algunos pues han cumplido, ¿verdad?, excelentemente, acataron las indicaciones que se les dio cuando se lo presentaron en pantalla y lo han mejorado muy bien. Otros no lo han hecho, no lo hicieron, ¿verdad? Pero les animo, chicos, a no darse por vencidos. Este proyecto lo vamos a continuar en el 4º periodo. Les invito a seguir trabajando, a seguir esforzándose, ¿verdad?, que ustedes lo pueden hacer perfectamente. Yo no dudo de eso, pero sí es un poquito de organizarse un poquito más, de trabajar, de preguntar, de participar en la clase, por favor. Y que si usted tiene alguna observación, algún comentario, algún problema, se acerque a sus profesores y vemos nosotros cómo les ayudamos y les apoyamos. ¿Ah? Bueno, les comento, chicos, que para la siguiente hora clase van a realizar un quizzes, ¿verdad? Este quizzes va a ser sobre retroalimentación de los contenidos que hemos ido desarrollando durante todo el periodo, que tiene que ver pues con la Edad Media, las obras literarias que hemos leído, aportes, ¿verdad?, de El Cantar del Mío Cid, por ejemplo, de que ya lo leímos, de Las Chicas de Alambre, del Conde Lucanor. ¿Por qué? Pues porque tienen relación con lo que hemos estudiado. Ese quizzes nos va a servir a nosotros, primero, como una retroalimentación de los saberes adquiridos. Y segundo,
como una autoevaluación de conocimientos. Usted pues se va a conectar a la hora clase, ¿verdad? Estipulada, y va a resolver el quizzes. Y ese quizzes pues lo va a ir desarrollando, yo voy a ir verificando sus notas y voy a ir tomando apuntes, ¿verdad? No como algo sumativo, una evaluación sumativa, sino como una evaluación formativa. Bueno, entonces eso sería todo, chicos. Ánimo. Ya estamos casi por finalizar, ¿verdad? Nuestro periodo número 3. Les deseo lo mejor. Cualquier duda o comentario, usted lo hace, ¿verdad? Siempre esté atento a las clases, participe y mucho ánimo. Bueno, entonces les dejo, chicos y chicas, para que se vayan a la siguiente hora clase ya. Cuídense y feliz día. Adiós, señor. Adiós. Adiós, señor. Adiós. Adiós, señor, gracias. Gracias a ustedes.